Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Carlos Hernando Gutiérrez Castro y lo voy a socializar como tal los logros alcanzados a lo largo del semestre en la materia de tecnología CTL. Bueno, mi presentación personal, pues mi nombre es Carlos Hernando Gutiérrez Castro, hago parte del programa SBTI y actualmente en el programa de Ingeniería de Sistemas. Esta es la materia de tecnología CTL del grupo 67 y soy parte de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la SECAT de Pitalito. Entonces, como tal, vamos a hacer un repaso de todo lo que realizamos en este curso a lo largo del semestre, en todas las etapas abordadas. Como tal, se nos presenta la siguiente problemática. La empresa de Urban Plus requiere urgentemente una actualización de su software profesional y robusto de gestión de inventario que automatice y centralice la información de todo el inventario. Bueno, pues como tal, a lo largo del curso abordamos varias fases de cómo solucionar este problema. Primero que todo hicimos como tal la recolección de los requerimientos y la forma en la que vamos a plasmar esto en un software y en un archivo de datos. Bueno, como tal, funcionalidades principales que debe tener el sistema, pues el sistema debe revisar productos con detalles como la descripción, la categoría de precio, actualizar el stock al momento de registrar ventas, o sea que si se venden 10 camisas, entonces estas se deben descontar del inventario y el sistema deberá tener un tiempo de respuesta menor a 5 segundos para las consultas realizadas. O sea que a pesar de la información que voy a llegar a manejar esta, pueden ser grandes campos de datos, esta no debe ralentizarse en el proceso. Entonces, como tal, son el valor que decidí asignarle a cada una. Entonces, digamos que a esta parte, la del negocio, le di una prioridad de 30, las funcionalidades 40 y no funcionales 40, 30, para un total de 100. Bueno, en la siguiente tabla, de técnicas de captura de requerimientos, se tomarán como tal las diferentes estrategias que se utilizarán para recopilar datos y plasmarlos en el software. Como tal, se escogieron como encuestas que es encuestar a las personas involucradas en el proyecto y asimismo poder centrar las funcionalidades en base a esas respuestas. Auditorías, obviamente la auditoría que son realmente importantes para encontrar las falencias que puede presentar este proceso. Y por último, una lluvia de ideas con todos los integrantes del equipo para, como tal, pues que estas ideas vayan retroalimentando el aplicativo y lo vaya mejorando con el tiempo. Y las fuentes de datos, ¿de dónde van a salir todas estos datos en los cuales vamos a trabajar y a recopilar? Como tal, tenemos hasta el momento tenemos este tipo de datos, que son la talla, la descripción, la categoría, nombre, ubicación. Esos son los principales, como decirlo, atributos que va a tener la base de datos. Entonces, ¿de qué origen vamos a tenerlos? Del propio sistema web y de archivos CSV que podamos descargar de esta misma. Así también como se utiliza un sistema en Access, desde el cual también podremos sacar información como es el nombre oficial del proveedor y el lugar de origen del proveedor. La tabla de requerimientos. Aquí como tal vamos a construir sobre todo las principales tablas que se van a crear en la base de datos. Entonces, digamos, tenemos una que es clientes, que va a tener los principales atributos como el nombre del cliente, el correo, el número de contacto, la tabla productos que tendrá, aparte del ID único, va a tener una descripción, la talla, la categoría, la cantidad en stock, el precio, y así mismo con los demás, la tienda, el proveedor y los insumos de la materia prima. Eh, Bueno, en la tarea 3 hicimos como tal la construcción del modelo de la bodega de datos. Generamos un esquema con el aplicativo, bueno, con el aplicativo no, con el software SQL Server en donde construimos la base de datos y migramos toda la información que teníamos disponible. Entonces, como tal, nos dio el siguiente esquema. Por ejemplo, la tabla hechos inventarios, eso va a estar ligada a la tabla almacén, fecha, proveedor y producto.
Esta, por ejemplo, posee esta tabla va a tener llaves foráneas de todas estas cuatro tablas, o sea que esta información se va a contar. Entonces, digamos que si en en el momento en el que, digamos que en el producto se realiza un descuento del inventario, ¿no? Entonces, en esta tabla de hechos inventarios tenemos una columna que se llama cantidad. Si decido tomar eh, 10 camisas de esta tabla, automáticamente el contador va a disminuir en el stock. Bueno, y en esta parte quiero hacer énfasis en lo que fue la creación de la bodega de datos. Entonces, gracias está la tabla 2 en donde se crearon como tal estas tablas o dimensiones con los datos del almacén, la fecha, el producto y el proveedor. Eh, Como resultado, ese es el paso a paso del proceso que se hizo para poder crear esta bodega de datos o base de datos. Paso a paso en la importancia de los archivos como tal. Una vez creadas sus dimensiones, las tablas, procedimos a migrar la información que teníamos disponible en los anexos y hicimos el respectivo proceso de exportar, de importar los datos para poder tener la información disponible. Como tal, este select lo que hace es comprobar que la información que insertamos de los anexos se migró con éxito. Entonces bajamos, esta es la tabla de hechos inventarios, entonces este es el paso a paso que realizamos. eh, por ejemplo, creamos la tabla de productos, bajamos el clima, consultas, esto es para llamar la información, eso es un inserito que se realizó para transformar los datos y organizarlos, ¿no? O sea, que con esta sentencia que estoy diciendo aquí, le estoy pidiendo que por favor todos los datos me los cambie a mayúsculas, que borre los datos sobrantes, para que al momento de analizar los datos tengamos los datos más limpios posible. Entonces, como tal, este fue el proceso creado, esto fue prácticamente para automatizar el proceso, así que con este comando que tengo aquí, lo que le estoy diciendo a la base de datos es que cada vez que se inserte un dato nuevo, que por favor respete y transforme los datos para que sigan respetando la regla y así en cada vez que se ingresen datos nuevos, pues estos van a seguir la estructura de los demás datos. Eso se utilizó y después se programó para que cada vez que se suban datos se formateen de esa forma. Y listo, esto fue parte de todo. Este fue el proceso que se realizó para crear como tal la base de datos. Entonces continuamos con la diapositiva. Y por último tenemos aquí ya como tal el dashboard final de lo que va a ser el análisis de datos. Entonces, pues según los requerimientos de la guía se realizó este dashboard. Pero voy a proceder a explicarlo desde su programa Power BI que fue donde se realizó. Entonces en Power BI tenemos la siguiente información. Con los datos ya, como tal, toda esta información que sustrajimos aquí vienen directamente de la base de datos que creamos con SQL Server. Entonces, todo este análisis que vamos a tener aquí es como tal datos reales del proceso anterior que realizamos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este diagrama en pastel. Entonces, yo le voy a pedir que por favor, con la cantidad por tienda, o sea, quiero que me diga en el estilo casual del centro comercial Alaena, en esta tienda quiero saber como tal qué se vendió o qué, por qué categorías me quedan. Entonces, si le doy clic aquí, así reacciona mi diagrama en pastel. Entonces me está diciendo que en camisetas tenemos un total de 16.871 y un resultado de 4.495. Como tal, en esta tienda tenemos esta cantidad de bermudas y finalmente esta cantidad de camisas. Igualmente pues se va a hacer con los demás datos. Aquí el análisis me dice que la camiseta tiene una cantidad de 16.751 y el resaltado está solamente los 581 datos. Ujú. Entonces, como tal, esta es la operación que realizamos aquí. Entonces, así voy jugando con los datos, que si quiero saber de esta información, por ejemplo, de moda urbana, me dice que del total, que son 16.871 camisas, tengo resaltados las 552.
y como tal. Entonces, pues, esta es la parte del inventario de Urban Plus. Listo. Y ya, finalmente, tenemos, y bueno, ya para terminar, tenemos esta parte que del dashboard es como tal la suma de cantidad por ciudad. Entonces, como tal, esto nos da como un total de la cantidad que hay de inventario por ciudad. O sea, de las diferentes sedes se van a sumar estas partes. Entonces, digamos que en Bogotá es la que mayor cantidad de stock tiene, seguida de Armenia, después Pereira y así sucesivamente. Todos estos departamentos nos grafica esta cantidad. La suma del valor por categoría. Entonces, como tal, tenemos aquí las camisetas, que son la mayor cantidad que poseemos en este momento, seguido de las camisas, las chaquetas, el pantalón, los sacos, las bermudas. Aquí tenemos la suma de la cantidad por categoría y semestre. Entonces, cuando me dice como tal la cantidad del inventario que poseemos por los diferentes semestres. Pues, me dice el semestre uno que está pintado de un azul oscuro y el semestre 2 que está pintado de un azul más clarito. Me dice que la camiseta, camisas, todo esto se registró en nuestros datos de tiempo. Como nos damos cuenta a una mayor cantidad en el semestre uno que en el semestre 2 según nos dice la gráfica. Y por último, nos dice la suma de la cantidad que hay en el inventario dependiendo de los diferentes de las diferentes tiendas. Entonces, tenemos el cliente aquí, que Molina. Entonces, si me pongo a jugar con estos datos, como ven, el Jazz Bar va a reaccionar. De Collins, Reyes, Free y Reynolds. Y así mismo puedo jugar con estos gráficos de la misma forma, moviendo las barras, así, pues, digamos. Quiero detallar esta información de Campbell Ruiz, quiero detallar qué cantidad tengo en todo. Como vemos, es realmente muy poquito. Por ejemplo, aquí solo se tienen cantidad porque han enviado hacha, que vendría siendo la sede. Y por último, por categoría que camiseta. Y por último, camiseta. Listo. Entonces, pues volvemos ya a la diapositiva. Y finalmente ya tenemos las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de todo este trabajo que realizamos? Entonces, con el desarrollo de las tareas que nos permitió entender y aplicar los conceptos de clave sobre la extracción, transformación y carga de datos que son esenciales para implementar soluciones inteligentes en días de negocio. Y por último, tenemos que el análisis de las fuentes y la creación de la bodega de datos nos mostraron claramente cómo una buena integración de datos puede mejorar tanto la calidad como la utilidad de la información, lo que resulta fundamentalmente importante a la hora de tomar decisiones. Pues eso es todo, tutor. Esta ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención.